la Universidad de Chile reveló que en comunas de bajos ingresos dentro de la región metropolitana, como El Bosque, Quinta Normal o Puente Alto, la movilidad solo se redujo entre un 15 y un 25% durante la cuarentena. En comunas del sector oriente, como Vitacura o Las Condes, la caída fluctúa entre un 45 y un 48%. ¿Es realmente efectivo el confinamiento en comunas del poniente y sur de la capital? Lo queremos analizar junto a Franco Vaso, doctor en transporte y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? A ver, ya te voy a preguntar por la brecha, pero te quiero preguntar en términos generales si un 45% como número máximo de reducción de movilidad en un momento donde se decreta una cuarentena, por ejemplo, para toda una comuna o para todo un sector de la capital es suficiente. Yo hubiese pensado que se reducía más la movilidad, incluso en aquellas comunas donde más se reduce. Sí, efectivamente, es una cifra baja y cuando nosotros escuchamos lo que dicen los expertos epidemiólogos, incluso del Ministerio de Salud, la idea es que estas cifras puedan llegar a disminuciones en movilidad entre un 60 y un 80%. Por lo tanto, aún para las comunas en las cuales ha habido una mayor disminución de la movilidad, estas siguen siendo bajas. Y eso es algo que debe poner el foco y analizar bien cuál es el impacto real que están teniendo estas medidas para limitar el avance del coronavirus. Aquí hay que tener claridad que esta bacteria, este virus, se alimenta de la movilidad. Y eso es algo que tenemos que poner en el foco para tratar de avanzar en las medidas lo más correcta posible. Y en este sentido, la verdad es que las últimas cifras han mostrado que las cuarentenas todavía no están teniendo el impacto que se quisiese en la cantidad de nuevos contagios. Y eso va en un correlato directo con este estudio que hizo el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, donde se logró medir el movimiento de las personas, no solamente en transporte público, que era lo que teníamos hasta antes, sino también ahora en movimientos locales, a través de caminatas, bicicletas, es decir, considerando todo tipo de movilidad que pueden tener las personas. Claro, yo veo difícil en estas circunstancias, porque este no es el único estudio, estaba viendo también uno de la Universidad del Desarrollo y ha habido varios intentos por poder monitorear cómo se mueve la gente. Veo difícil en estas circunstancias el poder responder si es que la cuarentena es una política que funciona o no funciona para reducir los contagios del coronavirus, porque antes está la pregunta de cuánto respetamos las cuarentenas. Ya te voy a preguntar cuánto podemos respetarlas, pero al parecer respetamos poco las cuarentenas. Después hablamos de las causas, pero no es el ideal estas cifras. No, sin lugar a dudas, y esto es algo que debe llamar a analizar cuáles son las estrategias mejores para poder avanzar en una disminución de los movimientos en la ciudad. Efectivamente, cuando uno contrasta con respecto a datos provenientes del transporte público, hace algunas semanas, cuando comenzó la cuarentena, la disminución en el transporte público llegaba efectivamente a valores cercanos al 80%. Y eso contrasta con respecto a estos valores que ha dado a conocer el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Y esta brecha muy posiblemente tiene que ver con una serie de factores que hace que las personas estén saliendo de sus casas, aun cuando no necesariamente esa salida de sus casas se esté realizando a través de transporte público. Es decir, existe un movimiento local, interno, cercano a las casas de las propias personas, que está siendo detectado a través de estos estudios como también el de la Universidad del Desarrollo, que está mostrando efectivamente que en ciertas comunas en particular, como la del sector sur, es tremendamente difícil poder mantener el confinamiento, y aquí claramente situaciones como el hacinamiento, el hecho que múltiples familias vivan en un hogar común, hacen que sea prácticamente imposible mantenerlas físicamente en el mismo espacio durante las 24 horas del día, y probablemente lo que estamos viendo acá es que esas personas no solamente salen a trabajar en sus empleos muchas veces informales, sino también salen a los alrededores
probablemente a compartir con otras personas, porque dentro de su propio espacio no existen las condiciones mínimas para que ellos puedan mantener una cuarentena, como si la verdad se ve bastante más respetada en el caso de comunas del sector oriente. La movilidad es 3 veces menor en Vitacura que en Puente Alto, y eso es algo que tiene que llamarnos a ver cuál es la medida más efectiva para cada una de las personas de la ciudad. Ahora, entendiendo que es súper multifactorial y profundo también ese análisis de la brecha con las condiciones que puede haber en una casa que está hacinada, con la necesidad de salir a trabajar porque si no simplemente no puedo alimentarme ni alimentar a mis hijos, también yo te hacía hincapié en lo general, y te decía que me parece bajo incluso en el sector oriente de la capital, porque en el fondo también hay una línea bien delgada entre cuándo es por necesidad que la gente se está moviendo y cuándo es por falta de conciencia, por no estar aquilatando lo que está ocurriendo. Eso también puede tener una base educacional y en todos los sectores socioeconómicos, digamos, de lo mejor creer que a uno no le va a pasar, relajarse un poco. Estaba viendo en el caso del estudio de la Universidad del Desarrollo, como la semana, por ejemplo, del 11 al 15 de mayo, cuando se decreta la cuarentena prácticamente total para la región metropolitana, baja en general la movilidad en el transporte público, esto es en Metro de Santiago, en Tren Alameda Nos, respecto de la semana siguiente un 32%, pero en esta última semana empieza un repunte. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿La gente se relajó? ¿Cómo analizamos eso? Porque hay una línea delgadita entre la inconsciencia y la necesidad de seguir moviéndose. No, sin lugar a dudas, no todo se explica por razones especiales de hacinamiento o de incluso de necesidades económicas, como bien decías tú, existen algunas comunas que tienen menos necesidades económicas y en los cuales si bien tienen una disminución mayor en la movilidad, sigue siendo, como dices tú muy bien, Carla, algo tremendamente alto. Y acá uno tiene que ir observando la evidencia internacional. Y en general este patrón que nosotros hemos observado en Santiago es algo que se repite relativamente en la gran mayoría de las ciudades, en las cuales se comienza con una cuarentena que es relativamente respetada en cifras considerables por parte de la población, pero a medida que va pasando el tiempo, las personas van relajando el cuidado que tienen para poder salir a las calles. Y hay muchos factores que pueden explicar eso. Lo conversábamos recientemente, la necesidad de trabajar, la necesidad de salir de espacios demasiado pequeños para personas más necesitadas, pero también existe aquí claramente un factor psicológico y ha sido dicho por varios especialistas del área de la salud mental que confinamientos demasiado extensos comienzan a tener una menor respuesta por parte de quienes están sujetos a estos confinamientos debido justamente a la necesidad que tiene el ser humano por moverse. Y eso es algo que se ha visto en distintos lugares del mundo. Argentina lleva más de 2 meses en confinamiento, han habido protestas, también se ve gran cantidad de personas en varios sectores. En Italia, que ya va saliendo del confinamiento, en algún minuto se observaban revueltas por problemas de hambre también en sectores sur. Por lo tanto, hay que tener claridad que en términos concretos la cuarentena es una medida que es muy difícil de poder mantener en el largo plazo, y por eso cuando había muchas voces que a principios de enero planteaban ya una cuarentena total para todo Chile, evidentemente hay que tratar de ir aplicando las medidas a medida que van siendo necesitadas, porque si no ocurre lo que está pasando ahora, que partimos como caballo inglés y ahora estamos efectivamente con muy baja disminución en la cantidad de personas que se están moviendo, y es cosa de ir al centro de Santiago, de ir al centro de Valparaíso, para darse cuenta que efectivamente la gente está saliendo de todas formas.
Absolutamente, es muy compleja la ecuación a la que hay que llegar, pensando también en todos estos aspectos que tú pones sobre la mesa, y obviamente en algún momento se va a tener que salir de la cuarentena. Si es difícil tomar la decisión de entrar, la decisión de salir, y de manera además extendida, súper compleja. Este fin de semana en Antofagasta, por ejemplo, donde se levantó la cuarentena, vimos a gente que salió a comprar, el centro lleno de filas, aglomeraciones, haciendo una vida prácticamente normal. Te quiero preguntar por el retorno eventual, en algún momento, ojalá pronto, no lo sabemos, al transporte público en una ciudad como Santiago, cuando se empiecen a levantar estas cuarentenas. ¿Qué tipo de medidas hay que tomar? Tú eres experto en transporte y no sé cuánto estudian el aspecto sanitario. ¿Qué significa el transporte como un foco de contagio, de que se siga propagando el COVID? No, sin lugar a dudas, el transporte público en particular va a ser uno de los principales focos de contagio y donde tenemos que poner todos los esfuerzos para evitar que haya nuevos rebrotes. En el metro de Santiago, cuando teníamos cuarentenas más bajas, y probablemente va a ocurrir lo mismo cuando comienzan a levantarse las cuarentenas, va a ser uno de los pocos lugares legales en las cuales se van a poder encontrar en espacios reducidos grandes aglomeraciones. Y lo que uno tiene que entender es que estas grandes aglomeraciones no se permiten en fiestas, no se permiten en manifestaciones, no se permiten en actividades culturales, tampoco tiene sentido que se permitan dentro del transporte público. Por lo tanto, tenemos que avanzar en una serie de medidas para evitar que eso ocurra, y espero que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Transporte la estén pensando desde ahora. Por ejemplo, lo principal es que a medida que se vaya retomando la demanda por transporte, la oferta vaya aumentando a su capacidad. Hoy día, ni el Metro de Santiago, ni los buses del Transantiago están operando a capacidad. Tenemos cerca de un 70-80% de los vehículos operando y a medida que vayamos viendo una pequeña reactivación tenemos que tratar de llegar a que esto llegue al 100% e incluso que pueda sobrepasarlo. Tenemos que estar pensando hoy en día cómo podemos hacer para poder entregar mayores frecuencias. ¿Qué significa mayor frecuencia? Quiere decir que cuando el bus pase por el paradero a buscarnos, ese bus va a venir más vacío. En general, el transporte público y particularmente las líneas de metro están planificadas para tener un hacinamiento de hasta 7 personas por metro cuadrado. Lo que nos están diciendo los expertos epidemiólogos es que tenemos que avanzar en tener hasta 1 persona por metro cuadrado. Eso requiere una serie de medidas tanto operacionales como tácticas y debe avanzarse en ese sentido. Ahora bien, hay que tener claridad. Por mucho que nosotros aumentemos la frecuencia, eso jamás va a ser suficiente y aquí tenemos que explorar por lo menos 2 líneas. La primera, y yo espero que cuanto antes se cite a un gran acuerdo nacional, se puede aprovechar el acuerdo nacional que están llevando a cabo los partidos políticos, sumando al gremio empresarial, sumando a los trabajadores para organizar de manera planificada ingresos escalonados al trabajo. Uno de los grandes problemas que tiene el transporte público, no solamente acá, sino en todas partes del mundo, es que se congrega en pocas horas, se congrega en espacios muy pequeños. Esa es otra curva que hay que aplanar. Y para eso es esencial poder tener ingresos diferidos al trabajo, sino por mucho que la frecuencia aumente, no se va a poder lograr disminuir estos hacinamientos que por planificación son los que se tienen normalmente en el transporte público. Tenemos que también avanzar en potenciar la movilidad sustentable y en ese sentido corremos un riesgo de que durante el próximo semestre haya un aumento importante en el uso del automóvil. ¿Por qué? Porque el automóvil hoy en día es un modo de transporte seguro para las personas y que si bien genera externalidades como la congestión y la contaminación, para las personas que van en él permiten evitar el contagio y para evitar que justamente aumente la contaminación producto de este aumento en los autos tenemos que potenciar las bicicletas, los modos sustentables y también fuertemente avanzar en mejorar las sanitizaciones de los buses que hoy en día la verdad siguen siendo muy escasas para las necesidades que se tienen en el transporte público. Sí, sabes que te escucho y bueno, obviamente debería haber un plan súper robusto. Yo tiendo a pensar que va a venir antes la vuelta de la gente a su trabajo y el levantamiento de las cuarentenas que la posibilidad, por ejemplo, de que los niños vayan al colegio. Pero eso también debería estar contemplado en este plan, porque los colegios también entran todos a la misma hora y no
Se ha hablado harto de los protocolos para los colegios, se habla del distanciamiento social, el que puedan ir unos un día y el otro no, y seguir con las clases a distancia, pero los horarios de entrada al colegio también deberían ser algo que se meta a esta ecuación y a ese plan, ¿no? No, sin lugar a dudas, lo que nosotros hemos escuchado bastante es justamente estas medidas como las que están aplicando varios países asiáticos, particularmente como Corea del Sur, estos distanciamientos sociales, incluso poner unas micas alrededor de las pupitres, pero no he escuchado, y yo voy a insistir con toda la fuerza cada vez que sea requerido, con la idea de poder avanzar en planificar horarios distintos. Si no planificamos horarios distintos, tanto para colegios como para trabajos, el transporte público se va a transformar en el gran foco de contagio del COVID-19. Y hay que tenerlo claro, no existe un retorno seguro si es que no tenemos un transporte seguro. Y eso es algo que tiene que estar en el foco de la discusión y apenas tenga yo espacio para poder plantearlo una y otra vez hasta que idealmente sea escuchado por las autoridades, seguiremos haciéndolo porque creo que la clave está en aplanar la utilización del transporte público una vez que superemos esta fase de confinamiento. Ahí va a estar la clave para evitar que se generen nuevos rebrotes importantes como los que ya hemos visto en varios países como Corea del Sur, incluso en Singapur, cuya estrategia para atacar la pandemia fueron evaluados positivamente originalmente, pero tuvieron segundos rebrotes y el transporte público, la verdad, tuvo harto que ver en eso y tenemos que evitarlo a todo bajo. Franco, para terminar, ya se nos va el tiempo, te quiero preguntar cortito respecto de la distribución de las canastas, de las cajas que está repartiendo el gobierno, porque tú habías sido, tú eres experto en logística, para que a la gente le quede claro por qué te cambio también de tema. Tú habías advertido que al ritmo que va la entrega de las cajas y por la logística que se requiere, iban a ser muchos meses. No me acuerdo si dijiste, creo que dijiste 3 meses más. Pero ayer el presidente le pone fecha y dice que se va a totalizar la entrega para el 21 de junio, que son 20 días más. ¿Ves posible que se alcance esa meta? ¿Cuál era tu cálculo y si es posible o no? No va a ocurrir que se entreguen 2,5 millones de cajas al 21 de junio. ¿Por qué no? A lo menos, considerando lo que uno entiende por caja, que estas cajas de alimento con todos los nutrientes y con todo lo que se requiere. Hemos visto algo lamentable durante los últimos días y es que esta especie de entrega de cajas se ha transformado en un show mediático donde autoridades de distintos colores políticos, en vez de avanzar en soluciones logísticas propiamente tal, lo han ocupado para sacar partido político, y la verdad es que eso en términos logísticos no solo no ayuda, sino que complica, porque en el fondo cuando la primera dama va a entregar personalmente una caja a una familia, lo que está haciendo es que una gran cantidad de recursos tienen que sumarse a la protección, tienen que dejar de hacer sus labores normalmente para poder apoyar. Y lo que tenemos que avanzar acá es en hacer de esto algo lo más eficiente posible y no tratar de hacer un show que permita sacar réditos políticos. Se ha dicho que se están entregando originalmente 8.000 cajas, eso fue lo que se logró por los primeros días. Si se mantenía esa velocidad, se iba a terminar de entregar las cajas en 300 días. Se ha ido aumentando esa velocidad, pero la verdad es que probablemente podamos terminar de entregar todas las cajas en una buena situación hacia finales de julio o principios de agosto, y el problema es tremendamente grave porque las personas tienen hambre hoy día y esto es algo que tiene que poner todo el esfuerzo del gobierno para poder avanzar y tratar de dejar de hacer show para salir en la tele y llegar con la ayuda directamente a las personas, que es lo que realmente se requiere. Bueno, ha dicho el gobierno que va a acelerar y va a poner todos los esfuerzos, ojalá que se logre esa meta del 21 de junio, lo vamos a ver, pero está hecha también ahí el análisis desde tu mirada experta, Franco. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengas un buen día. Muchas gracias, Carla, hasta luego. Nos vemos.